Hola a todos, ¿cómo están? Voy a fijar acá el tema. Este es el tercer live en torno al estrés postraumático. Creo que va a ser el último quizás. Ahí está, ahí lo fijo. Bueno, mientras espero que se vayan conectando, les voy contando un poquito de qué se trata. Estos lives intento compartir y pensar en torno a esto que viene luego, que sucede luego de vivir una situación traumática, como lo puede ser un abuso o algún tipo de violencia. Desde una mirada que observa las particularidades de este sistema que nos atraviesa, como la misoginia, el patriarcado, la cultura del abuso. Así que voy a empezar. Me costó un montón hacerlo a este live porque tenía muchas ideas. También fue hace poquito el Día de la Salud Mental y tenía ganas como de hacer algo ese día en ese marco, pero bueno, no me dio. Pero algo voy a hablar de todo esto porque tiene obviamente que ver. Y además, como me sentía así como medio insegura, me puse a tirar alguna carta para ver qué me salía como consejo y me salió la estrella. Así que voy a hacer el live con la energía de esta carta presente para que me acompañe, que estuve leyendo y bueno, tiene que ver con la espontaneidad, con animarse a compartir y dar desde un lugar alegre. A veces me pasa de que me atraviesa mucho la autoexigencia y bueno, nada, sentía como que necesitaba macerarlo un poco más, pero al final dije, no, está bueno compartir lo que ya hay y ver a ver qué surge con las personas que se van conectando. Y bueno, nada, esto queda colgado en mi feed, así que ahí lo pueden ver y revisar y preguntar y charlamos por privado también, etcétera. Así que bueno, voy a comenzar. En el primero y en el segundo estuvimos hablando. Primero, en el primer encuentro de lives de estrés postraumático, estuve hablando. Primero, lo que a mí me sucedió es que fue como un gran hallazgo poder empezar a pensar lo que me sucedía en un marco. Así que en realidad es solo un marco para pensar un tema, pero no es que es algo estático o inamovible. Y esto es interesante para pensar todo lo que puede salir a partir de hablar de este tema. Que creo que es uno de los ejercicios más difíciles que nos toca hacer. Es un ejercicio de crítica constructiva, pero también creo que es un ejercicio de develar, de sacarle el velo misógino, patriarcal, colonial, binario, racista. Bueno, hay un montón de connotaciones a la realidad. Y ese ejercicio de develar es, bueno, yo no sé si lo podría catalogar como algo como difícil o en su momento sí, en su momento me era como una gran tarea y un gran proceso, pero luego lo que sucede es que se va incorporando en la cotidianidad, ¿no? Y uno empieza a poder ver desde esta perspectiva donde vas teniendo ciertas alertas o ciertas atenciones. Esto no quiere decir de que este ejercicio es para ser mejores personas o para... no tiene que ver con eso. Tiene que ver con
intentar romper una estructura que es abusiva y que primordialmente las personas que estuvimos en el rol de víctimas nos encontramos en una encerrona y en una encrucijada cada vez que queremos salir de ahí. Inclusive cuando queremos pensar el tema, cuando queremos hablar del tema, nos encontramos en lugares donde no hay respuestas y las respuestas que hay son revictimizantes. Entonces esa es la idea, ¿no? Como hacer ese ejercicio de cuando me encuentro con algo que es una encerrona, que es revictimizante, que es traumático, que me entumece, poder ahí también hacer el trabajo de develar y de sacar el velo. Después en el segundo live estuve hablando sobre salidas y exilios, porque a mí me interesa en mi vida cotidiana poder encontrar respuestas, ¿no? Son tantas las preguntas que nos deja la existencia y más luego de hacernos cargo de nuestra historia, ¿no? De las cosas que nos sucedieron y romper con el silencio y pasar por una etapa de reestructuración, de resignificación, de maduración, de renombramiento. Bueno, nada, muchas veces nos quedamos sin respuestas, son muchas preguntas y no hay respuestas. Entonces la idea del segundo live era un poco compartir algunos resquicios de salida para algunas situaciones que se presentan dentro de este marco que estoy hablando, que es el de estrés postraumático. Y en este tercer live tiene que ver un poco con esto. Yo mi contenido lo voy haciendo también a la par de mi proceso individual. Creo que hay una potencia muy enorme en los procesos individuales de cada uno de nosotros y que también hay una potencia muy poderosa en compartirlos, en colectivizarlos, y creo que el cambio o la transformación del paradigma externo, ¿no? Está directamente ligado a la transformación de nuestro paradigma interno. Entonces por eso también este tercer live viene en este momento, luego de semanas y días muy intensos que creo que a muchos deben haber estado pasando por algún túnel de transformación bastante intenso, por lo menos yo y muchas personas de las que conozco estuvieron en estos días particularmente en la misma, trayendo un poco la astrología, ¿no? Con esta luna llena en Aries que develó un montón de heridas que tienen que ver para mí con la impotencia. Y qué mejor que hablar de todos estos temas que generan tanta impotencia porque son tan injustos, ¿no? Como lo es las situaciones de abuso o de violencias. Así que vamos a empezar luego de esta introducción larguísima. Acá en Instagram no te dice los minutos que vas hablando, tendrías que decirlo, pero ya debo estar ya hace unos minutitos hablando. Hola a todos, gracias quienes están quedando y se conectaron. Voy a empezar por acá. El proceso de desarmar y armar es personal y colectivo, que es esto que les estaba comentando sobre el paradigma interno y externo. Y que cuando empezamos a desarmar, ¿no? y empezamos a ver que hay una perspectiva binaria en todo lo que nos rodea, en cómo se va conformando este sistema, esta idea de sistema. Me gusta pensar en la idea más que... Creo que, pensamos en el sistema, pero antes del sistema hay una idea que sostiene a ese sistema, y me interesa pensar en la noción de idea. Creo que de esa forma también es como que tenemos más herramientas para hackearlo. Está más a la mano. Nos trae más a lo que nos atraviesa a nosotros, ¿no? Como que, no sé, lo siento así, lo pienso así. Ahí me comentarán ustedes. Hay varios dispositivos de truncamiento cuando empezamos a querer salir de ciertos lugares a los que fuimos arrojados, ¿no? Como por ejemplo el lugar de víctima. Y que es una gran encrucijada, porque si no somos víctimas, somos victimarias. Si no somos victimarias, somos víctimas. ¿Y qué es lo que mayoritariamente sucede? Que todos estos procesos que
que expresamos y que hablamos y que pensamos y que compartimos, ¿dónde suceden primordialmente? ¿En qué escenario suceden primordialmente? Y en el escenario de las emociones, de los pensamientos, ¿no? En este lugar introspectivo. Y estos dispositivos de truncamiento, los más, para mí, ¿no? Ahí me dirán ustedes también en sus procesos cuáles creen que más les jodieron la vida, es primero que nada el de la culpa, luego el de la meritocracia y luego el de la comparación. Estos tres, por ejemplo, en mi proceso personal, son como un juego bastante insoportable, al cual siempre estoy como volviendo, atendiendo y observando, ¿no? Creo que el tema de la culpa, particularmente, es el dispositivo del abuso, ¿no? Un poco como que qué es lo que hace, o sea, pensemos en por qué sucede lo que sucede. ¿Por qué sucede que se ejerce una situación de abuso? Y en esos porqués y en para qué, más allá de todo el pensamiento, ¿no? de cómo el abuso está en absolutamente todo, en cómo se expresa este sistema verticalista, policial y etcétera, ¿no? Bueno, yo creo como que esta situación del abuso es el dispositivo que encarna la culpa, que nos introduce la culpa. Sí, la vergüenza también, como la vergüenza como un devenir de esta culpa también. Pero bueno, la culpa es bastante jodida, ¿no? Porque la culpa es como que está inminente en muchas acciones de nuestra cotidianidad, en nuestros ejercicios del pensamiento, en nuestros ejercicios de reparación. Está ahí insoportablemente, a veces disfrazada, y es como muy difícil de desmenuzar y también de darnos cuenta que está ahí, que está presente. Y a partir de esto, de darme cuenta, ¿no? Bueno, la vergüenza, la culpa, la meritocracia me refiero a esto de esta carrera de ser mejores personas, esta subir la montaña de la sanación, y qué vendría a ser la sanación, y qué vendría a ser la reparación, y qué vendría a ser estar bien y estar mejor. Y no desde un lugar, lo digo pesimista, ¿no? Porque me parece muy importante o amoroso que pensemos o que sintamos que mañana o pasado o en el futuro pueden mejorar las cosas y tener esa confianza. No es desde ese lugar nihilista de la vida, sino desde un lugar de observar esto que sucede, ¿no? Y cómo se genera esta competencia, comparación meritocrática. Del merecimiento, ¿no? Como si sucedió es porque me lo merezco, o si sucedió esto y pasó todo esto, entonces me merezco esta otra cosa. Y esos mecanismos de pensamiento son una gran encrucijada y pueden ser una gran trampa que nos lleva a lugares de mucha autoexigencia y de mucho autocastigo, ¿no? Porque tenemos una vara muy alta, más que nada interna, ¿no? Yo creo que la primera relación es yo con yo, así que cuando hablo de interno, hablo de esa parte introspectiva, porque bueno, sabemos que lo interno y lo externo no existe, está todo en constante fluidez, pero bueno, me refiero a eso. Y hubo unas preguntas que surgieron en mí a partir de esto, de pensar todo esto también en terapia, de hablarlo mucho, de observarlo, de nombrarlo,
en el anterior live hablaba sobre este suceso o este proceso de el renombramiento, ¿no? Por ejemplo, una anécdota. Estaba viendo algo en la televisión, el debate de los nefastes políticos que tenemos y que siempre tendremos, porque la política partidaria es así, funciona así y sirve para eso que vemos y escuchamos, para la militarización no solo de la realidad y de la vida, sino también la militarización de las ideas y de lo que pensamos, y cómo hay palabras que se repiten constantemente, como libertad, por ejemplo, es una palabra tan hermosa, y cómo una palabra puede tener una connotación u otra connotación. Y es ahí para mí donde tenemos una herramienta de hackeo muy grande para poder corrernos del lugar de víctima y corrernos del lugar de victimarios, que es cuando empezamos a develar las palabras de sus cargas misóginas, patriarcales, racistas, coloniales, capacitistas, abusivas, y etcétera, etcétera, etcétera. El momento en el que podemos empezar a nosotros resignificar esas palabras y rever qué es lo que significan, hacia dónde me llevan y de qué están hablando realmente. Porque si nosotros no hacemos ese trabajo, que para mí también es un trabajo en el cual nos lleva, o es un proceso de maduración, no de maduración, hablo de crecimiento o de forma vertical, sino de maduración de un proceso, de una idea, porque nos hace poder elegir desde dónde nos vamos a parar para pensar la vida y la realidad y los sucesos, sino también de que vamos a poder tomar, ¿no? Como tomar con nuestras manos esa realidad, ¿no? Y ese proceso me parece súper interesante. También esta invitación a estar pensando e intentando expresar lo que voy pensando, porque me pasa, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Que tenés algo en la cabeza y que cada vez vas, como a medida que vamos expresando, va habiendo más coherencia entre lo que pienso y lo que digo. Pero al principio, a mí me pasa mucho con los talleres de escritura que doy, al principio eso está muy desconectado, la palabra pensada y la palabra dicha. Y es un proceso también muy fascinante, porque bueno, nada, porque también, ¿no? Las palabras, ¿qué palabras usamos? Son las palabras del colonizador, ¿no? Son las palabras del subordinador. Entonces, miren si no será emancipador e importante hacer estos ejercicios de poder pensar en lo que estoy diciendo y qué hay detrás de esas palabras que estoy diciendo. Siempre hay un símbolo, y ahí es donde les digo esto de poder tomar nosotros esas palabras y reconfigurarlas y mutar, ¿no? Porque es eso, trocar el símbolo. Claramente yo puedo decir, bueno, no es lo mismo que yo hable de la libertad en este contexto a que hable un político en la televisión de la libertad. Estamos hablando de dos conceptos de libertad completamente distintos, pero si yo no hago el trabajo de observar esas palabras con tanto peso y con tanta carga y rever qué símbolo hay detrás de esas palabras, y ahí también esto, ¿no? No necesito de ninguna academia para hacer esto. Lo único que necesito es un cuaderno y una lapicera, o una amiga para charlarlo. También es importante acordarnos de eso. Todo lo que me molesta está mal, todo lo que rompe el esquema emocional mental habla de una carencia de mi parte. Esas son algunas de las preguntas que me surgieron a partir de empezar a pensar todo esto, porque me sucedía de que sentía como sensaciones o emociones que yo catalogaba como malas,
Y la pregunta esta, ¿no? Es esto que me está pasando, ¿qué onda? ¿No? Y creo que ahí es donde pude observar con más claridad y cada vez con más claridad ese mecanismo de truncamiento que genera la observación binaria de la realidad, la observación dual de la realidad, el mirar una u otra forma y no poder, y que haya algo que trunca el poder ver la realidad desde una mirada no lineal, desde un lugar donde puedo cambiar de perspectiva y ver el mismo suceso, que al cambiar de perspectiva ya no es el mismo, es distinto. Y eso es lo que me parece interesante proponerles para pensar a nuestras historias. Porque la historia, esto lo dije en el live anterior, la historia es nuestra historia. Y no tenemos esto muy en claro. Casi siempre tenemos la idea de que la historia pasa por fuera de nosotros, ¿no? Como un suceso y que alguien lo escribe, mayoritariamente machos, y nosotros lo leemos, lo estudiamos, lo analizamos, pero es como que no formamos parte de eso. Y sin embargo, la historia es nuestra historia. La hacemos cada uno de nosotros. Y lo que sucede en la historia es que hubo un robo y una cooptación muy grande a nuestras subjetividades y a nuestras historias. Bueno, particularmente muy misógina y patriarcal, y bueno, y un montón de otras cosas más. Me interesa pensar en esto de la mirada dual, en el paradigma de la salud que tenemos, ¿no? En esto de la dualidad de enfermedad y salud, de estoy bien o estoy mal. Y yo me empecé a preguntar, ¿y en qué momentos estoy mal o estoy bien? Yo creo que ni cuando estuve muy mal, ni cuando estuve muy bien, estuve muy mal o estuve muy bien. Casi siempre dentro de eso mal habían cosas que podría catalogar como bien y dentro de eso bien habían cosas que podría catalogar como un garrón. Entonces eso me da la pauta de que tiene que haber otra forma de poder observar y nombrar la realidad que no me encierre en un pensamiento binario. Y eso qué es lo que me genera, qué es lo que va generando. Eso va generando que cuando aparece ese trunque, ese dispositivo de subordinación, ¿no?, que tenemos instalado a través de una seguidilla de situaciones abusivas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a suceder una reestructuración y empieza a suceder otra cosa hermosa, que es la destrucción de la moral establecida, porque yo sí creo en la destrucción. Creo, y el plano de las creencias es un plano muy personal, pero creo que es muy importante y muy valioso, porque es el plano también o una de las partes que lleva a traer a las cosas a la materialidad. Me gusta pensar en que todo lo que sucede en el plano de, por ejemplo, en el plano de la naturaleza, en el plano de lo que vemos, ¿no?, que también sucede de alguna forma en nuestro inconsciente, en nuestras ideas, en nuestras vinculaciones, porque al mismo tiempo esta interconexión. Y me parece muy importante que tengamos también la noción de destrucción, porque casi siempre se habla de construcción o construcción, y la destrucción es como, ay no, es un montón. Bueno, hay cosas que se tienen que destruir, otras que se tienen que deconstruir, y también luego hay una construcción después de que suceda esta tormenta, ¿no? Entonces, he hablado un montón. Voy a parar, me voy a tomar un vaso de agua. Aparte, tipo, es muy lindo haber sacado de la carta del tarot y estar hablando con la carta de la estrella presente. La voy a volver a mostrar porque me parece muy hermosa. Hola, ¿cómo estás? Te quería felicitar por tu lucha. Hoy le negaron la prisión. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a seguir. ¿Qué
o cómo podemos hackear, surcar, trocar. ¿Cuál puede ser el resorte que en el momento de la crisis puede llevarnos a otro lugar donde tenga la oportunidad de establecer otra conexión con eso que duele? Y mirá lo que es la vida, porque justo me llega un comentario de alguien que nombra a una persona de mi pasado que yo no nombro, por eso no lo leí completo, no por nada personal, simplemente no lo nombro, y que a mí me genera un montón de cosas internas porque es algo que me dolió mucho, que me traumó mucho, y que estoy en ese proceso de pensar cuál es el motivo, cuál es el resorte para que en el momento de la crisis, en el momento en el que el dolor está punzando, que claro que veo una transformación a lo largo del tiempo y que los procesos van madurando y uno va adquiriendo cada vez más herramientas y entonces podés sacarte de esos lugares de mucha crisis o estrés postraumático de diversas maneras, pero sin embargo vuelve a aparecer una situación de estrés postraumático, de ataque de pánico, de ataque de ansiedad, o etcétera, que son los devenires de estas situaciones de abuso. ¿Cuál es el resorte? ¿Qué es eso que yo puedo aplicar para que en ese momento detone esa situación y le pueda poner un límite, ¿no? En el primer live también hablábamos de los límites como el primer borramiento que genera el abuso. ¿Por qué el abuso? Y porque borra los límites. Pensemos en la colonización, pensemos en las fronteras, en cómo todo este sistema, idea, sistema está formulado y está recreado constantemente, ¿no? Un límite que no es propio, que no es nuestro, que no es nuestro cuerpo, se nos roba nuestro cuerpo, se nos abusa nuestro territorio y se genera un límite que es externo, que ahora lo marca el victimario, el subordinador, y nosotros pasamos a ser les víctimas, les subordinadas. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo rompo con esa idea que se instala como sistema en cada uno de nosotros? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Es un destino el abuso? Bueno, claro que no. Entonces, ¿cómo puedo romper con eso en el preciso momento que está sucediendo el acontecimiento de la crisis o cuando viene el estrés postraumático, ¿no? La crisis de angustia, la alucinación, el recuerdo, pero el recuerdo desde el lugar traumático. Pensé un montón en qué puede llevarnos a otro lugar donde tenga la oportunidad de establecer otra conexión con eso que duele. Porque indefectiblemente va a existir y va a seguir estando, porque forma parte de mi historia, ¿no? De nuestra historia. ¿Cómo puedo hacer para que esas conexiones cambien y se transformen? Para luego poder comprenderlo desde otros lugares. Y lo estuve pensando un montón y creo que hay un proceso muy zarpado que tiene que ver con nuestra autovalidación, que no es lo mismo que la valorización. Es muy difícil sentirnos o pretender sentirnos valiosos luego de situaciones tan traumáticas. Eso es un proceso muy personal y muy único de cada uno. Pero sí hay un proceso de validación y de autovalidación que puede luego llevarnos a ese proceso de valorización, si lo queremos llamar así. Me gusta más pensar en autovalidación, que es como validar lo que estamos sintiendo, validar lo que estamos diciendo, y que claramente lo que estoy diciendo ahora quizás, hay cosas que antes las pensaba de otra manera y hoy las pienso de esta forma, y quizás dentro de un tiempo las piense y las nombre de otra forma, pero que de alguna forma eso se va interconectando para ir generando ese proceso de maduración y donde yo me puedo ir corriendo para ver el suceso desde otras perspectivas. No sé si estoy diciendo palabras muy enredadas o si se entiende algo de lo que estoy diciendo. Ustedes me van diciendo, háganme un feedback.
Y bueno, la respuesta que hoy encontré, que les puedo compartir y seguramente más adelante siga generando otro tipo de respuestas, pero quería compartirles, que es esta. Creo que el motivo y el resorte es la autovalidación, validar eso que estamos sintiendo, validar eso que estamos pensando, darle un espacio de validación. Validación significa corrernos de la mentira, porque es muy larga la lista de todo lo que deja el suceso del abuso, ¿no? Y la desvalidación también no es solo desvalidación, es un montón de cosas, es desvalorización, es sentimiento de humillación, es sentimiento de soy una mentirosa o despersonalización, como no poder volver a mí, volver a mi cuerpo, porque ahí reside todo el recuerdo en carne viva, ¿no? Y cómo eso opera en favor a un sistema que nos quiere entumecides, callades y en ese lugar de víctimas. Entonces, el resorte que encontré es que soy yo misma. ¿Y yo misma qué es ese yo misma? Porque cuando yo digo simplemente soy yo misma, yo puedo estar en una secuencia de tanto sentimiento de desvalidación, de desvalorización, que digo, pero a mí me importa 3 pepinos yo misma. Bueno, entonces en realidad es ese proceso, el resorte es que yo veo como algo que está muy piola y que también si hay personas que acompañan procesos de nombramiento, de denuncia, de visibilización, de escrache, de alerta, bla, de nombramiento, ahí lo vamos a cerrar, está bueno hablar de esto, de validar, de validarnos, del proceso de autovalidación. Así que en ese momento está bueno, más allá de todas las herramientas que podemos tener disponibles, que son un montón y cada vez son más, poder acordarnos de esta idea de poder validar lo que nos está pasando y que ya en el momento en el que yo estoy validando voy a tener una llave para pasar ese proceso desde otro lugar y cada vez con mayor autonomía de lo que está sucediendo, ¿no? Porque cuando aparecen las crisis de estrés postraumático, una de las cosas que sentimos es que perdemos el control, no tenemos el control de lo que está sucediendo, como que nuestro territorio, que es nuestra cuerpo, no nos pertenece, le pertenece al suceso del abuso y a ese recuerdo. Y es un trabajo volver a nosotros y volver a ese cuerpo y volver a resignificar ese cuerpo y a reestructurarnos las ideas para sostener ese cuerpo desde otro lugar que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con el reconocimiento, que tiene que ver con la autoescucha, que tiene que ver con un montón de cosas que estas situaciones nos roban, nos hackean, nos cercan. Esa vendría a ser la construcción de nuestra propia certidumbre, que no es estática. Estoy leyendo algunos recordatorios porque si no me voy por las nubes, como verán, toqué 300 temas en media hora. Bueno, gracias por el feedback que Mechi y Lu me dicen de que se entiende. Genial. Esto quiere decir que el crecimiento o el entendimiento o la comprensión o reparación o sanación no persigue un objetivo inamovible y único que suele ser externo, preconcebido, prearmado. Y es allí donde radica eso, donde lo genuino, lo personal, lo individual se conecta con lo colectivo. La transformación, caída y reestructuración del paradigma interno en conjunción directa con lo que nos rodea. Así comprendo la interacción entre lo que está fuera y lo que está dentro. No son lo mismo, pero coexisten en un mismo plano del respirar, del estar. No somos víctimas de nuestras historias, no somos consecuencia de lo que nos pasó. Esa es una frase maravillosa de mi terapeuta, Van Elías, que le adoro y que al hablar muchísimo de este tema me dijo eso y como que me hizo concluir en un montón de ideas que estaba ahí procesando. ¿Qué más? A ver,
Les voy a leer, a ver qué escribí. Esto ya lo dije, en las experiencias de abuso se repite el patrón de la responsabilidad y luego aparece una exigencia del desde dónde y cómo contamos nuestras historias, lo aceptable, lo creíble. Sí, ¿no? Como que tipo, además, cuando empezamos a nombrar, se nos exige el lugar desde donde lo hacemos, ¿no? Si lo hacemos desde un lugar como el que estoy haciéndolo en este momento, que estoy hablando de un suceso tan doloroso y de la cultura del horror, desde este lugar de analizarlo, nombrarlo, tener miedo, entristecerme, y el lugar aceptable por esta idea, sociedad, sistema, vendría a ser, no sé, estar en el lugar de la debilidad, o bueno, nada, de la idea de lo que se tiene como idea de víctima, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pensar en esto, y con esto voy a ir cerrando, aparece la pregunta, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿No? Porque luego que hay una sensación muy extraña, la podría linkear directo con la despersonalización, que es el tema vulnerabilidad. Esto me sucedió en un momento que yo era muy vulnerable, que era muy frágil, entonces la vulnerabilidad se vuelve como medio que una trampa, un callejón sin salida. Y hay dos destinos que yo puedo ver claro. Hay muchos, pero veo dos que los veo muy claros. Uno es el de la hipersensibilidad, que ya es como la sentirme hiper vulnerable, ¿no? Y estar como muy reactive en esa vulnerabilidad y en esa fragilidad, en esa sensibilidad. O estar súper mega roca y que todo lo que me haga sentir vulnerable o frágil me alejo por completo y trato de no conectar para nada con esa emoción. Hay muchas otras posibilidades, se pueden conjugar cosas ahí, porque cada mente y cada persona es muy individual y vive los procesos de muchas formas, y además yo no soy psicóloga, yo soy activista y una persona que ha vivido ciertas situaciones, y hablo desde ahí, desde lo experiencial, desde lo biográfico. Y pensaba en esto, en qué es la vulnerabilidad, y lo pensé un montón. Me acordé de un ejercicio de cuando hacía teatro, que era de mirarnos al espejo y dibujar nuestro cuerpo e ir contando ciertas cosas particulares de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tengo una marquita, cómo me la hice, o un lunar, o bueno, nada, como ir contando historias sobre nuestro cuerpo, sobre las partes de nuestros cuerpos, mirándonos al espejo y con un papel y una lapicera y bla. Bueno, un ejercicio súper fuerte, súper transformador. También les tiro ahí esa. Y me acordé de ese ejercicio y de hecho estaba mirándome al espejo y pensando en esto, ¿no? En qué era la vulnerabilidad, en un momento que me estaba sintiendo bastante vulnerable. Y creo que hay una punta muy, muy piola para nosotros para pensar a la vulnerabilidad. Aceptar la vulnerabilidad, la fragilidad del cuerpo como lo primero que hay. Lo primero que hay es la materialidad, esto. Lo primero que veo, que siento, que toco, ¿no? Con lo que siento la comida, con lo que respiro el cuerpo. Que es lo primero de lo que nos sacan, de lo que el abuso nos borra el límite. Entonces, aceptar esto finito, esto frágil, ¿no? Que duele, que se enferma, que tiene un montón de información, de recuerdos, de palabras, de marcas, de historias y muchas cosas más que cada uno ahí sabrá. Aceptar esa fragilidad a mí me conecta con también de alguna forma. La palabra aceptación también es un tema bastante particular. Yo vuelvo a decir de que cada vez que hablo de lo que hable, yo de todo lo que estoy diciendo hago el ejercicio que dije antes, que es de velar las palabras,
Porque la aceptación puede ser una aceptación de subordinación y de aceptar que esta idea misógina es así y entonces estoy destinada a esta mierda y entonces acepto que todo es una mierda. Bueno, no hablo de esa aceptación, hablo de una aceptación aceptación que me sirve que me sirve para mi maduración de procesos, que me sirve para poder reobservarme desde lugares que no sean victimarios conmigo misma, porque estamos ahí siempre, ¿no? Como soy víctima o soy victimaria y primordialmente de mí misma. Entonces, vuelvo. Aceptar la fragilidad del cuerpo es empezar a aceptar a esa historia herida. En mi caso, a esa niña herida o a esa adolescente herida que tuvo alguna herida, una marca, un surco. Y desde que empecé a pensar, desde que vino esa idea a mí, realmente me estoy sintiendo diferente, como que vino un entendimiento distinto, como que pude conectar esto del cuerpo, ¿no? Del cuerpo y de todas las dificultades que tenemos con el cuerpo y todo lo que sucede en el cuerpo y empezar a ir más allá de esto del bien y del mal, ¿no? De lo que está bien, de qué es sentir bien, qué es sentir mal, esto está mal y esto está bien y yo tengo que estar bien y yo tengo que llegar a este fin, tengo que perseguir esta meta, tengo que llegar a este objetivo que es crecer, pero no crecer en pos de mí misma, es crecer en pos de un sistema que está afuera y que me está diciendo cómo debo de ser. Un sistema que está afuera que me dice cómo es la salud y cómo es mi salud sin contener ni tener en cuenta las particularidades de cada una de nosotros. Y me parece como que el ejercicio de volver al cuerpo es volver a revisar nuestra historia desde otro paradigma, desde otro lugar, que primordialmente nos contemple a nosotras, ¿no? Y a nuestras vicisitudes, a nuestras particularidades. Bueno, eso es todo por hoy. Voy a marcar donde me quedé. Seguramente vuelva, pero ya en otro formato. No sé si hablando en torno a estrés postraumático, porque ya quisiera pasar a otro marco para pensar. Porque además siento de que esto, ¿no? Como que tendemos a las ideas estáticas, a las ideas binarias, y me parece que de ahora en más el ejercicio es salirnos o poder detectar esas ideas estáticas y esas ideas binarias y empezar a surcarlas, a romperlas, a desgranarlas. Es urgente, es necesario, es importante, no solamente para nosotros, sino para el colectivo, sino también para quienes vienen luego de nosotros. A mí me importan mucho las niñeces y porque me importa también la niña que fui y todo lo que le sucedió. ¿Por qué? Porque no hubieron los suficientes adultos que estén pensando en cambiar las cosas. Así que hagámonos cargo del rol que nos toca, del lugar que tenemos, de la importancia de ese lugar. Me parece que es hora de tomar un rol más maduro de la incidencia que tenemos en la realidad y en la realidad concreta, en la realidad de la persona que tengo al lado, ¿no? Como así en la realidad concreta de mí misma, en la realidad concreta de la persona que tengo al lado, y de quienes nos cruzamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Me puse hippie, pero es la realidad que yo siento y percibo. Y ojalá coincida con algo de ustedes también. No, gracias a ustedes, a quienes se quedaron. Yo, bueno, nada, algún día voy a empezar a avisar cuando hago... algún día voy a empezar a avisar cuando hago los lives, pero bueno, nada. Voy a cerrar diciendo esto. No voy a cerrar diciendo esto, porque seguro que algo más digo y siempre digo voy a cerrar y siempre me quedo unos minutos más. Estoy preparando el taller de escrache, alertas y denuncias para acompañar escraches, alertas y denuncias. ¿Por qué? Porque me siguen escribiendo personas para pedirme asesoramiento o acompañamientos.
y yo he decidido ya hace varios años que no lo hago más, y obviamente cuando me escriben lo termino haciendo de alguna u otra forma, por lo menos dando contactos. Entonces me gustaría poder compartir toda mi sabiduría y conocimiento en el marco de un taller de un mes, que va a tener un valor y una retribución, donde vamos a escribir, compartir, pasar información real y útil para que todos quienes les interese y les importe tener herramientas para acompañar a personas en procesos de nombramiento, lo puedan hacer y puedan tener herramientas que buscan no revictimizar y que buscan no reproducir el sistema de abusos. Así que dentro de poquito, cuando esté el flyer, voy a estar presentando ese taller, voy a hacer el live y voy a meterle todo mi amor porque le tengo mucha fe a ese encuentro, a ese taller. Creo que es urgente, creo que es necesario, además de que me parece muy urgente e importante que haya una historización colectiva, generar material de la proclama de Ya no nos callamos más, que sufrió un gran robo de la normalidad. Ahí vemos, ¿no? Como, bueno, esto que yo decía, se nos exige desde dónde, ¿no? La proclama Ya no nos callamos más, no nos callamos más, es del conurbano, nació en el sur del país. La expresé yo por primera vez, luego otra denunciante le agregó el ya a ese no nos callamos más. Es una proclama que la cooptaron y la tomaron personas, mujeres cis con privilegios de dinero, de fama y de contactos, y la hicieron mierda, porque la tomaron para un beneficio completamente superficial y muy lejos de lo que nosotros estábamos haciendo, y no fue porque sí. Fue a propósito, a propósito significa con un propósito, con un objetivo puntual, que uno de ellos era silenciarnos y borrarnos de algo que es histórico para el país, que fue levantar nuestras voces, identidades disidentes y mujeres, porque los creadores de la proclama y sostenedores, la mayoría somos identidades disidentes. Yo soy una persona no binaria, así que la proclama No nos callamos más no es de mujeres cis adineradas, esposas de políticos partidarios, sino que empezó en la boca y en el corazón de una persona no binaria y se reprodujo en un montón de otros pibis y pibas que no teníamos ningún tipo de privilegio como los que tienen y tenían las personas que nos robaron la proclama y que se llenaron los bolsillos y que tergiversaron el mensaje para su conveniencia. Y eso tiene que estar escrito, ya está escrito, pero tengo ganas de eso, ¿no? De hacer ese taller, que ya pronto lo presentaré, para generar material, para hacer fanzines, para poder empezar a recircularlo, porque no es gratis. No es gratis ni fue gratis. Hubo cuerpo, hubo psiquis, hubo emociones, hubo judicializaciones. Yo tuve 11 judicializaciones por nombrar, por escrachar, por denunciar. Así que cada vez que ponemos el cuerpo y la psiquis, tiene que ser reconocido y tenemos que pelear por eso siempre, no por una pelea de egos, no es una pelea de egos, porque eso es muy de la heteronorma. No, es un reconocimiento de nuestra validación. Eso es validarnos, eso es autovalidación. Nuestras voces valen, nuestras voces importan, nuestras cuerpas importan y valen. Nuestras historias valen y cuentan, y no tenemos por qué seguir permitiendo que se nos robe, que se nos coopte, que se nos use, que se nos abuse en nombre de un feminismo del mal. Del mal hablo, machista, misógino, partidista, heteronormado y patriarcal. Eso. Así que pronto, ese live prometo que aviso que hago ese live, porque yo quiero que estén la mayoría de las personas presentes para que podamos ahí debatir y charlar y decir muchas cosas. Ay, chicas, me quedó, miren, un montón por seguir, les voy a mostrar, un montón por seguir, para seguir hablando, miren, un montón. Pero bueno, nada.
ya volveré. Lo que pasa es que si sigo, esto se torna eterno y también quiero que lo vean las personas. Si no, también es como para que podamos pensarnos y nombrar y etcétera. Así que bueno, nada, en la próxima seguiré acá pensando en torno a estas sucesos que nos suceden en este sistema misógino patriarcal del abuso. Hola Tenji, justo se conecta Tenji. Y bueno, eso. Nos valoro, nos amo, porque estamos acá, seguimos vives. Y bueno, yo me gusta encontrarle un propósito cotidiano. Así que eso. ¡Ay! Amigui, salió tu carta favorita para este live. Saqué una carta para este live y salió tu carta favorita para este live. Yo también te amo, amigui. Tenji va a ser el creador del flyer del taller de acompañamiento de scratches. Voy a sacar una cartita más para finalizar. Una carta para finalizar. Ay, ya les dije de que soy nueva en el tarot y no sé mezclar muy bien. Soy medio como que tengo que agarrar más práctica de mezcla de cartas. Bueno, voy a sacar la última, a ver qué sale como consejo para todos los presentes. Tremenda esta carta, el 4 de espadas. Igual cada vez que hago este tipo de live, no sé si alguien estuvo para... Ay, y salió también los enamorados. Bueno, acá estamos en esta. Los enamorados y el 4 de espadas. Ahí veremos luego qué significan y qué nos quieren decir. Les mando un abrazo gigante. Chao, gracias por quedarse.